Hola, bienvenidos nuevamente al live stream de la prensa gráfica. Mi nombre es Alfredo Escalón de Fisherman Wealth Management y estamos en la sección de finanzas en casa. Estamos tratando de venir a ayudar a las personas a que conozcan un poquito sobre cómo administrar su dinero. Teníamos un par de semanas de estar medio de vacaciones de la prensa gráfica, pero en realidad hemos estado trabajando fuerte en varios proyectos. Pero ahora estamos aquí a hablar de un tema espectacular que se llama cómo vivir de acuerdo a mis posibilidades. Y normalmente, ¿a qué nos referimos con esto? Fíjate que creo que una de las cosas que ha empezado a suceder es que a partir de unos 30 años para acá le hemos empezado a perder como generación el miedo a la deuda, el miedo a tener de verdad ese dicho que decía antes, no hay que enjaranarse, ¿verdad? Porque en el tiempo, y yo hacía el símil ahora y el comentario de que en el tiempo nos hemos dado cuenta que hace un poco un tiempo atrás la gente lo veía mal el tema de endeudarse. Yo, por ejemplo, a mi abuelita me decía de que endeudarse o pedir prestado era mala educación, porque en realidad lo que venía a suceder es que parecía que vos querías vivir o aparentar una realidad que tú no te la has ganado. Entonces, no era bien vista la deuda. Actualmente se ha vuelto normal que la gente tenga deudas, que el sistema nos ha hecho creer que no podemos comprar una casa de contado, un carro de contado o un teléfono de contado. No lo podemos. Se ha salido de nuestra posibilidad verdadera y creemos que la única manera de obtener cosas es financiándolas y comprándolas. Y el día de ahora me dio una gran tristeza oír el comentario ese que nos habló alguien y dijo, es que si no saco las cosas prestadas, jamás me voy a hacer de mis cositas. Y nosotros explicábamos de que en realidad uno se puede hacer si tiene una educación y una planificación financiera. Por eso el día de ahora vamos a estar hablando de cómo vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Y quizás para empezar a hablar un poco sobre el tema de la deuda, vamos a hablar de cuáles son las principales razones por las que las personas tienen una deuda de consumo. Y podríamos resumirlas quizás en tres. La primera es tener gastos médicos impagables, y esta en realidad nosotros no la criticamos, al contrario, la justificamos. Las personas que tienen algún familiar, un hijo, un cónyuge con alguna enfermedad grave o con alguna necesidad de tratamiento médico, entonces saca un préstamo porque no tiene el dinero suficiente ahorrado para cubrirlo. Creo que la forma de cubrirse ante este riesgo es contar con un seguro médico si existe la capacidad, o por lo menos estar inscrito en el seguro social para poder conseguir quizás las medicinas, si es que hay, de una manera más accesible. Pero este es un problema que puede ocasionar que una familia tenga deudas de consumo. La segunda razón es por la pérdida de un ingreso. Puede que una de las personas que está llevando el principal ingreso de la casa pierda su trabajo. Es un caso bastante común que nosotros vemos en la oficina, personas que generaban un buen ingreso y de un día para otro pierden su trabajo, y normalmente les puede tomar 6 meses cambiarse y conseguir otro empleo. ¿Qué pasa con esto? Si yo soy un empleado de una empresa, yo sé que hay una gran posibilidad de que hayan reestructuraciones en algún momento de la empresa. Entonces tengo que anticiparme a estas cosas. ¿Cómo me puedo anticipar? Lo primero es generar un fondo de emergencia que pueda cubrirme a mí desde el momento que me quedo sin empleo hasta el momento que me vuelvo a emplear. ¿Cuánto tiempo decimos nosotros que debería de ser este fondo de emergencia? Debería de andar entre 2 a 6 meses. Lo más pequeño siendo 2 meses, y un fondo de emergencia ya adecuado es de 6 meses. ¿Por qué? Porque encontrar trabajo en estos tiempos puede tomarle hasta 6 meses, aunque la búsqueda de trabajo que usted haga sea activa. Y la tercera razón para entrar a una deuda de consumo es el mal uso del crédito y el querer las cosas ya. Esta es las personas que están actuando en base a sentimientos de envidia, de descontento, queriendo aparentar lo que en realidad todavía no tienen o no se han ganado, y son las personas que hacen un mal uso del crédito para consumir, para ponerse una mejor ropa, para tener un mejor carro,
para andar comiendo afuera en restaurantes. Y en realidad, en vez de planificar esas cosas y hacer que estos gastos, que son consumo, vengan de su salario, vienen de las deudas y terminan pagando hasta 4 o 5 veces el verdadero costo de las cosas. Sí, y nosotros lo hablábamos el día de hoy, tenemos esa competencia en las redes sociales de estar mostrando una vida que en realidad yo no sé qué tan cierta es, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros lo vemos, y nos damos cuenta de que las personas, y uno se lo pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacen para tener ese estilo de vida? O sea, yo que trabajamos en finanzas y volteamos a ver y sabemos la estación y yo veo la vida de ciertas personas y no estoy tratando de criticar, solo me hago la pregunta, ¿cómo lograrán hacerle frente a todas las necesidades de tener un fondo de emergencias, de poder provisionar para sus gastos, de estar guardando para su retiro, de poder tener algún tipo de vida relativamente ordenada, de poder tener un poquito de entretenimiento, de estar ahorrando para el estudio superior de sus hijos y encima de eso darse esa vida? Entonces, yo lo que me pongo a pensar muchas veces es, ¿será que solo están aparentando? ¿Será que todo ese montón de fotos y ese montón de likes en Instagram solo es un ratito y que al rato van a estar en un problema súper serio que les va a venir a quitar la paz, que les va a venir a quitar la tranquilidad, que los va a tener despertándolos a las 3 de la mañana todas las noches haciendo cuentas para decir saldré o no saldré? ¿Será que eso no los pone en una situación de decir, ya pasaron 3 días del segundo recibo y no he logrado juntar el dinero de la luz? ¿Será que voy a pasar el fin de semana sin luz o no? Porque parecieran esas vidas espectaculares de sueño, pero en realidad, en el caso y nosotros tenemos una gran bendición de poderlo ver en el día a día para poder uno tenerlo claro, ver la cantidad de gente, el 30% de la gente está quebrada, el 40% está camino a la quiebra y no se ha dado cuenta porque gasta más de lo que gana, y los otros están en una gran situación de fragilidad. Entonces, creo yo que tener paz, que tener tranquilidad, que tener una vida ordenada en realidad vale muchísimo más que tener ese montón de fotos y ese montón de likes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de recomendar aquí, que la gente verdaderamente esté viviendo un estilo de vida que sea de acuerdo a lo que yo me puedo pagar o puedo ganar. Y quizás vamos a ir un poco más atrás en el tema y les voy a decir algo que quizás en este momento ustedes no han pensado. El problema de la deuda de consumo en realidad es un problema muchas veces de principios y valores en las personas. Y ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene que ver los principios y los valores con tener una consecuencia de deuda de consumo? Excluyendo los 2 casos que les mencioné, de una pérdida de empleo o de un gasto médico mayor, la deuda de consumo viene de una consecuencia de no tener bien mis principios y mis valores. ¿Qué principios y qué valores? Por ejemplo, el contentamiento es estar contento con las cosas que yo tengo, pero no necesariamente conforme, que yo quiera más en la vida, que quiera superarme, que quiera tener mejores ingresos. No tiene que ver nada con qué tan contento estoy con las cosas que yo tengo. Podríamos decir que el contentamiento va bastante de la mano con ser una persona desagradecida si uno no tiene el contentamiento. Tengo todo esto, pero me parece que en realidad no tengo nada, o no estoy contento, o que me parece que lo que tengo no es suficiente para mí. Entonces nunca muestra ese agradecimiento. Lo otro es la renuncia. Es un apego a las cosas que nos puede llevar a la deuda de consumo, y les voy a poner el ejemplo. Las familias que compran una casa arriba de sus verdaderas posibilidades económicas y tienen tanto miedo a renunciar a ese bien porque les puede dar estatus, porque les gusta cómo viven, porque no quieren moverse, porque va a ser una incomodidad. Entonces la renuncia los hace, no tener renuncia los hace mantener esos bienes que son demasiado altos en costo. Y la consecuencia de esto es tener deudas en las tarjetas de crédito y créditos personales. Tenemos un comentario.
Hay dos comentarios, Marilu. Dice Leticia Hernández, las deudas, dice la Biblia, son maldiciones, comenta ella. Y Quintanilla Email dice, muy cierto, y el principal problema es que por tapar un hoyo, es decir, una deuda, se mete uno en otro crédito más grande. Bonito programa, les felicito. Gracias. No, la verdad que es cierto, la Biblia dice un montón de cosas de la deuda que quizás nosotros no conocemos, pero incluso además de decir eso, que bien menciona Leticia, dice de que el deudor se vuelve esclavo de su acreedor, y muchas veces hemos usado nosotros eso. Pero el tercer principio o valor que una persona que no tiene una deuda de consumo, que tiene deudas de consumo, no tiene, es la paciencia. Es querer las cosas ya y no poder decir, bueno, voy a ahorrar y las voy a comprar cuando tenga el dinero. Muchas veces el ser impacientes nos hace reaccionar y usar la tarjeta de crédito porque ya no queremos esperar ni un día más. Y es eso, son herramientas para aliviar ese deseo inmediato de las personas de comprar. Lo otro es no poder ahorrar. Sí, ahora, es importante en el tema del principio de la renuncia, y solo para aclarar, creo que cuando uno dice el principio de la renuncia es aceptar que las cosas no son tuyas, porque normalmente uno como administrador se vuelve más consciente de las cosas. Voy a poner el ejemplo, si tú como administrador venís y te están pidiendo cuentas de las cosas, tú con el dinero si en la oficina tuya te dieran un poco de dinero para que tú lo administraras, tú sos bien delicado, tenés que entregar y lo tenés que liquidar y tenés que decir cuánto gasté y cuánto no he gastado. Si vos venís y es tu propio dinero, tú no das cuenta. Por eso es que hay veces salimos y se nos pierde ese dinero, ¿verdad? Entonces, el principio de la renuncia tiene que ver con aceptar que las cosas no son tuyas y que tú sos un administrador de estas cosas. Y eso es lo que te viene a dar de verdad la solvencia de tomar decisiones como que le tuvieras que dar cuentas a alguien más, ¿verdad? Sí. El siguiente principio que en realidad son principios que hacen que las personas se mantengan alejadas de las deudas de consumo es la madurez. Eso es tomar decisiones como adultos y no como un niño que inmediatamente quiere las cosas y necesita esa gratificación inmediata, sino es tomar decisiones tomando en cuenta todas las personas que pueden depender de nosotros y tomando en cuenta cuál es nuestra realidad económica, tomando en cuenta cualquier cambio que puede haber a futuro en la familia. El siguiente es el amor. Yo siempre digo que en una familia que en realidad existe amor, se puede prevenir bastante la deuda de consumo. ¿Por qué? Porque cada decisión financiera que yo estoy tomando está afectando el bienestar de mis hijos. Les voy a poner ejemplos sencillos. Aceptar ser fiador de un amigo o de otra persona que no es ni su cónyuge ni ninguno de sus hijos. En realidad, al usted aceptar por pena, porque esto le puede costar la amistad, por cualquiera de las razones que usted trate de justificar, lo que usted en realidad está haciendo es poner a su familia en riesgo. ¿Por qué? Porque el dinero que usted está llevando se puede ver afectado al momento que su amigo deje de pagar el crédito. Muchas veces no logramos medir la verdadera figura del fiador. En realidad lo que significa es, si la otra persona que no tiene nada que ver conmigo, que ni siquiera me dio un 5 por haber recibido todo el préstamo que yo le ayudé a que le aprobaran siendo su fiador, deja de pagar, yo voy a tener que estar pagando esa cuota, ya sea de manera voluntaria o a través de un embargo a su carro, un embargo a su casa, un embargo a su salario. Entonces, si yo de verdad amo a mi familia y estoy comprometido con mis hijos, con mi esposa, con esta casa que he formado, ¿por qué voy a comprometer nuestro bienestar para servirle de fiador a un tercero? Sí, y muchas veces lo que nos viene a suceder es que nos han metido en la cabeza que tenemos que vivir una vida que en realidad no nos las podemos ganar. A mí me dieron un gran consejo hace bastante tiempo y me dijeron que yo la vida me la tengo que ganar, no me la puedo financiar. Es importante que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a nuestro medio. Y si queremos algo más, que entendamos que viene de un verdadero esfuerzo. Es difícil que uno vaya a poder tener libertad financiera si no tiene el tema del orden, ¿verdad?
y en el tema del orden podemos empezar a hablar de un montón de cosas. Y yo siempre lo trato de explicar de esta manera. Nosotros le dedicamos un montón de tiempo a entrenarnos y le dedicamos un montón de recursos a educarnos y capacitarnos para aprender un oficio para poder generar dinero. Nosotros venimos y vamos al colegio por 12 años, después vamos a la universidad, invertimos un montón, algunos sacan un técnico, pagan una maestría o pueden invertir en un montón de dinero para poder tener herramientas para generar dinero. Pero en realidad le dedicamos poco tiempo a entender cuál es la manera correcta que yo me debo de relacionar con el dinero. Ese es el equivalente a que yo sea un pescador y yo tenga un montón de cañas, tenga un montón de anzuelos, tenga una carnada espectacular para ir a pescar, tenga atarrayas, tenga cimbras, tenga trasmayos, tenga un montón de cosas y sea buenísimo para pescar, pero en realidad todo el pescado que yo logro sacar lo meto adentro de una hielera que tiene un gran hoyo. Entonces hago un gran esfuerzo, pero en realidad ¿cuánto pescado me está quedando? Se me va un montón de pescado. Es bien poquito el pescado que yo estoy teniendo. Esto es el equivalente a lo mismo del trabajo. De nada sirve hacer un gran esfuerzo y trabajar si verdaderamente yo no voy a poder venir y me voy a poder quedar con bastante de ese esfuerzo que estoy teniendo. ¿Hay una pregunta? Sí, Alfredo. Javier Valiente les hace un comentario. Dice, a veces necesitamos que nos abran los ojos para poder ver la realidad financiera en la que vivimos. Si no lo puedo comprar en efectivo, no es mío. Y Héctor Ríos hace 2 preguntas. ¿Hay algún caso en que sea positivo buscar la formalización de una deuda? ¿Podría ser al buscar la formación de un activo? En realidad, Héctor, puede ser que para comprar una casa uno se pueda ayudar con un crédito hipotecario, y nosotros lo hemos dicho en varios programas, pero siempre que uno tenga ahorrado una buena prima y siempre que el precio de esta casa sea accesible y razonable, que es otra cosa que hay que ver. Pero si yo tengo una prima y ya el préstamo de la casa me va a dejar con un valor similar a lo que yo pagara de alquiler por adquirir ese bien, entonces sí valdría la pena formalizar una deuda. Lo que nunca vale la pena es tomar toda mi deuda de consumo y refinanciarla en una hipoteca, porque eso lo que yo estaría haciendo es financiar mi gasolina, mis zapatos, la comida de afuera, todo el entretenimiento, viajes a 25, 30 años. Entonces, aunque parece que mi flujo está mejorando, en realidad el estado de resultados se ve deteriorado. No, y yo creo que es importante uno saber, porque yo no estoy en contra. La economía de un país crece a través del ahorro y del crédito de inversión. Y el crédito de inversión es aquel que el retorno que te da es mayor que la tasa de interés que tú estás pagando. Pero ¿qué sucede con esto? Normalmente no nos creemos que una casa va a ser un activo. En realidad la única justificación que digo para poder, ¿cuál es la regla mínima que yo le digo a mis clientes para que puedan financiar una casa? La regla es que por cada $1 que tú vayas a prestar, tú pongas 1. Quiere decir que si es una casa de $50,000, yo por lo menos tengo que poder poner una prima de la mitad, de $25,000. Y de la cuota que me quede asignada por ese préstamo, yo tengo que tener la capacidad de pagar el doble. ¿Por qué es esto? Porque entonces los intereses que tú vas a pagar en el tiempo del préstamo posiblemente van a ser menores que la plusvalía que va a ganar la casa en el tiempo. Entonces se vuelve un buen negocio. Ahora, cuando tú financias un activo a 30 años y financias el 90% o hay muchas veces hasta el 100%, o hemos visto casos que financian el 90% a 30 años y además de eso sacan un préstamo personal para comprar los muebles, el costo financiero de ese activo jamás, la plusvalía jamás va a ser mayor que los intereses en el tiempo. Entonces estás haciendo un mal negocio. Y generalmente las hipotecas o el pago de una hipoteca es más alto que el alquiler en la misma casa. Voy a poner el ejemplo, si el pago de una hipoteca es $300 al mes, generalmente alquilar esa misma casa va a costar entre $170 o $175 al mes. Entonces, al principio del crédito, que uno está pagando solo los intereses de ese activo, es una mejor decisión alquilar.
Y aquí hay un mito que mucha gente dice, alquilar es botar el dinero, pero no siempre es cierto, o no podemos decirlo de una manera general, metiendo a todas las personas bajo ese mismo análisis, porque cada caso es distinto y hay muchas personas que alquilando en realidad están mucho mejor financieramente y es una mejor decisión alquilar esa casa que pensar eventualmente en comprarla. Sí, por eso es que nosotros siempre decimos que uno tiene que sentarse a hacer números reales antes de tomar estas decisiones. Y si yo no conozco tan bien, lo mejor es poder pedir asesoría para uno poder tener el escenario completo de estas situaciones. Entonces, siguiendo un poco con el tema de cómo podemos empezar a vivir de acuerdo a nuestra realidad, nosotros siempre recomendamos un ejercicio. Haga un presupuesto y mire cuánto está gastando en cada una de las cuentas. Si usted se va a hacer un presupuesto, posiblemente va a tener gastos de casa, gastos de transporte, gastos de seguros, gastos de medicinas, gastos de entretenimiento, el pago mínimo de sus deudas, la compra de ropa, el colegio de sus hijos y algún otro gasto que puede ponerlos en misceláneos. Tomando en cuenta todo ese presupuesto, vea en realidad cuánto está gastando en cada una de estas cuentas. ¿Para qué le va a servir este ejercicio? Es en realidad darse cuenta, por ejemplo, si es la hipoteca de mi casa, la que en realidad es demasiado alta y está consumiendo gran parte del ingreso que la casa está recibiendo, entonces le duela o no le duela, el cambio tiene que empezar por ahí, porque yo puedo dejar de salir, puedo dejar de gastar en algunas cosas, quitar alguna membresía de su teléfono, de alguna aplicación que se haya bajado, gastar un poquito menos en medicinas, pero si eso en realidad es un problema, no va a desaparecer. Usted ha hecho un contrato por 25 años de pagar esa cantidad de dinero y cuando pague cualquier otra cosa y no le alcance el dinero, la consecuencia es la deuda de consumo. Todo lo que usted no alcance a cubrir de las necesidades de su familia van a ir a parar a una tarjeta de crédito. Hay personas que dicen, no, es que mi problema no es la casa ni ningún otro gasto, sino que mi problema son estas 3 tarjetas de crédito. Pero en realidad las tarjetas de crédito no son el problema, son la consecuencia de un problema en el presupuesto de su casa. Entonces, cuando usted haga su presupuesto, vea cuánto gasta en cada uno de los rubros. Si, por ejemplo, le sale que de todos los ingresos que usted tiene y mira todos los gastos y está quedando en negativo todos los meses, uno tiene que tratar de ir a apretar todas las cosas que uno puede controlar. Pero hay cosas que usted ya no va a poder controlar. Le voy a poner el ejemplo, su casa con los servicios básicos, la comida del súper porque todos tienen que comer, el transporte para el colegio de sus hijos y para manejarse al trabajo, alguna medicina que necesiten comprar o algún control médico que tengan todos los meses. Entonces, todos estos gastos en realidad son poco negociables. Uno puede apretarlos, pero no necesariamente los puede quitar. Y si usted tiene deudas y aún así las deudas son demasiado altas que lo hacen quedar en negativo, entonces ahí yo lo que le aconsejaría es que busque una hora de consulta con nosotros. Y si no es así, va a llegar un momento en que alguna de esas deudas ya no va a tener la capacidad de pagarlas. Hay muchas personas y muchas personas caen en problemas de mora, pero no es porque sean unos pícaros o porque no tengan la intención de pago. Es que llega un momento en donde este problema se pone tan serio que las personas lo que pierden es la capacidad de estar generando esos pagos. Yo creo que ahí viene un poquito con el símil que yo les venía diciendo. Porque normalmente no tenemos un sistema, le dedicamos un montón de tiempo a generar dinero, pero poco tiempo a ser unos buenos administradores de los recursos y no sabemos la manera correcta. La mayoría de veces lo que Marilu está diciendo es que la gente no tiene un presupuesto balanceado, no tienen la capacidad de saber en su mes a mes cómo salieron, si gasté más de lo que gané, si gasté exactamente lo que gané o si gasté menos o si gasté más de lo que gané. Porque en realidad solo hay 3 escenarios posibles. Si yo gasto más de lo que gano, voy a acumular deudas. Si yo gasto exactamente lo que gano, voy a acumular nada. Y si yo gasto más de lo que yo gano, voy a acumular riqueza. Entonces, lo importante de esto es saber, menos. Si yo gasto menos de lo que yo gano, voy a acumular riqueza.
Entonces, cuando uno hace un presupuesto balanceado, que es tomando en cuenta la provisión de gastos, o sea, los gastos que no son mensuales, hacer un fondo de emergencia, tener dinero para mi retiro y tener cubiertas mis necesidades básicas para tener una vida digna, entonces yo me doy cuenta si yo estoy saliendo o no y si yo tengo un control. Si yo me paso en alguna de las cuentas que Marilu estaba diciendo, entonces yo tengo la capacidad de cambiar. Yo siempre hago la broma, si yo pongo y digo, me voy a gastar $25 toda la semana en comer afuera y la primera semana me gasté 50, la otra semana me toca oración y ayuno, porque en realidad ya me pasé, pero yo me doy cuenta rápidamente y tengo la oportunidad de corregir. Entonces, manejar el dinero sin tener estos indicadores es como querer manejar un carro con los ojos cerrados. Uno tiene que tener un balance general a donde sepa cuánto es lo que tiene, su patrimonio, cuánto es lo que debe, sus pasivos y sus activos y el valor de su patrimonio. Y eso lo tiene que medir. Tiene que medir el estado de resultados de mes a mes, que es cómo salí en el mes, cuántos ingresos tuve y cuántos gastos tuve para saber que estoy abajo de mis posibilidades. Y por último es cuándo me entra el dinero y cuándo tengo que ocuparlo, que es el flujo de efectivo. La mayoría de personas se fijan solamente en el flujo. Por eso es que mucha gente le hace sentido cuando están trabados con una cuota alta de tarjetas y el banco les habla y le dice, te voy a refinanciar, te voy a bajar los intereses, te voy a alargar el plazo, y esa cuota de $300 que te tenía loco se vuelve de 90 y uno dice, qué espectáculo, ya resolví el problema. En realidad no ha resuelto nada, el flujo se mejoró, pero el estado de resultados de la persona está malo, se dañó, le va a salir más caro. No solo eso, empieza de nuevo a pagar un montón de intereses y un poquito de capital en las primeras cuotas. Entonces, en realidad, estarse refinanciando y reestructurando las deudas lo mantiene en una parte del préstamo que es bien cara. Son cosas que normalmente la mayoría de personas no las dice o no las sabe o no tiene un sistema. Por eso es que en Fisherman, en la planificación financiera que nosotros hacemos, agarramos a la persona y le hacemos todos estos indicadores. Y la mayoría de personas, al tener estos indicadores, empiezan a tomar decisiones espectaculares. Por eso es que tenemos un indicador de éxito bien alto, porque nosotros acompañamos a las personas para que puedan estar viendo y puedan estar tomando buenas decisiones. Normalmente lo que es eso es vivir de acuerdo al presupuesto y vivir de acuerdo a la capacidad de ingresos que uno tiene. Eso es lo que le va a traer tranquilidad. La piedra angular de la libertad financiera es vivir de acuerdo a sus posibilidades. No mucho más abajo y no mucho más arriba. Es de acuerdo a sus posibilidades. La mayoría de personas creen que cuando uno tiene un presupuesto es vivir apretado. Y en realidad yo siempre digo que tener un presupuesto es el equivalente a ponerle una montura y un freno al caballo del dinero para uno decirle cómo se debe de comportar y a dónde tiene que ir. Porque si yo estoy sin un presupuesto, si yo no controlo mis gastos, si yo no sé cuánto estoy gastando en el mes a mes, si yo no sé cuántos son mis activos y cuántos son mis pasivos y cuánto está creciendo mi patrimonio, si la gran probabilidad es que me vaya a estrellar financieramente. Esa es la gran probabilidad. ¿Y desde cuándo nosotros tenemos que empezar a actuar o a aprender estos principios y valores? Por si alguno de ustedes está preguntando, en realidad los tengo que aplicar si yo soy una persona adulta inmediatamente. Nosotros les pasamos hace un ratito, hablamos de cada uno de ellos. Pero si yo soy un padre responsable, puedo empezárselos a enseñar a mis hijos desde que tienen 5 años. Y pónganle atención a esto. Sus hijos van a hacer 90% lo que ustedes hacen y 10% lo que ustedes les dicen. Entonces, aunque uno viva todo endeudado y le diga a su hijo, pero vos no prestes, pero vos por comportarte así, pero vos no tengas tarjetas de crédito, solo hay un 10% de probabilidades que él vaya a hacer lo que usted le está aconsejando. Y si, por ejemplo, usted actúa de acuerdo a su forma de pensar y usted corta las tarjetas de crédito, empieza a prepagar las deudas, le enseña a su hijo a estar libre de deudas, él nunca ni siquiera se le va a pasar por la mente vivir tan endeudado como todas las personas que nosotros vemos.
¿Desde cuándo debo empezarle a enseñar todos estos principios y valores? Yo les dije desde los 5 años. ¿Cómo lo puede hacer? Con cosas sumamente sencillas. Por ejemplo, empezar a detectar los sentimientos de envidia. Un niño puede tener envidia y tener envidia es normal, pero no tiene que reaccionar en base a ese sentimiento. Al contrario, tiene que salir ese sentimiento y dejar que de una forma natural se apague, enseñándole a estar agradecido por las cosas que ya tiene y no andar todo el tiempo corriendo en busca de más. Esa es tener paciencia para tener las cosas que en realidad queremos y estar contento por las cosas que hemos logrado. No necesariamente es enseñarles a ser conformistas. Uno puede querer más, pero siempre agradecido de lo que ya ha logrado. Entonces podemos ir haciendo esta serie de ejercicios, incluso con la compra de juguetes, diciéndoles que ahorren el dinero, poniéndole actividades en la casa y dándoles un ingreso por eso. Porque si usted lo hace con un niño tan pequeño, cuando él sea grande ya no se va a perder en el problema de las deudas. La primera vez que aparezca una ejecutiva del banco ofreciéndole una tarjeta de crédito como que es una herramienta de prosperidad, él va a tener mucho cuidado en adquirirla y preferiblemente hasta decir no porque todavía no la necesito o no la quiero. Entonces tenemos que ir haciendo todos estos cambios porque no es solo cambiar nosotros, sino que cambiar nuestra forma de pensar, hacer todo el sacrificio que toma el plan y tener resultados como yo y mi familia, vivir libre de deudas y empezárselo a enseñar a nuestros hijos. Las personas que nosotros vemos generalmente piden sus consejos financieros a la ejecutiva del banco, que es la que le da todos los créditos personales y las tarjetas de crédito. A ella le preguntamos si sería una buena idea remodelar la casa, que si sería una buena idea sacar una tarjeta de crédito, que qué piensa ella de la consolidación de deudas, si de verdad nos conviene con todos los préstamos que nosotros tenemos. Esto es un error terrible. ¿Por qué? Porque estamos hablando con alguien que tiene intereses en conflicto con los de nosotros. Si yo soy una ejecutiva del banco y una persona me está tomando esos consejos y yo tengo una meta de ventas altísima, si me pregunta que qué pienso yo, si debería tener una tarjeta de crédito, por supuesto que le voy a responder que sí. Si me dice que si le conviene consolidar una deuda, un crédito personal y una tarjeta que tiene con otro banco y pasarla con nosotros, yo le voy a decir que es la mejor idea del mundo, la que se le acaba de ocurrir. Entonces, no podemos tomar consejos financieros de los ejecutivos bancarios. Tenemos que aprender a analizar nosotros nuestra situación y empezar a tomar estas decisiones en casa. Y normalmente lo que nosotros terminamos diciendo es que cuando la única condición que existe para uno recibir ayuda es tener la humildad de pedirla. O sea, en la Biblia dice de que los proyectos con muchos consejeros tienen éxito y los que tienen pocos consejeros fracasan. Entonces, hay que tener la humildad de pedir consejos cada vez que yo voy a tomar una decisión financiera, de buscar ayuda y de decir, quiero entender cómo funcionan las cosas antes de empezar a tomar esas decisiones. Porque muchas veces hemos encontrado nosotros personas que han tomado unas decisiones que se meten en unos problemas, pero terribles, que son tan fáciles de manejar cuando tenés la información adecuada. Cuando uno tiene la información adecuada, uno deja de tomar riesgos, porque en realidad tú estás consciente de lo que estás tomando, de lo que podés y de lo que no podés hacer. Por eso es que nosotros, y ya para finalizar, les queremos hacer un par de recomendaciones. La número 1, las personas que llegan a tener éxito y libertad financiera manejan un presupuesto, llevan un control de sus ingresos y sus gastos y tienen un presupuesto balanceado. Ahorran, pagan a sus deudas más de la cuota que la gente les está diciendo en los bancos. Nunca toman créditos de consumo, que son créditos que hacen daño. Invierten lo que les sobra para que trabaje para ellos. Entonces, al hacer estas cosas, no es buena suerte. El éxito no viene amarrado a cuánto dinero gano, no viene amarrado a qué tan inteligente soy, no viene amarrado a lo que yo estudié. Es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Y en Fisherman estamos comprometidos para poder ayudar a las personas. Nos encanta poder ayudar, es nuestro propósito mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos.
nos pueden contactar, nos pueden llamar para poder tener una asesoría con nosotros, y con gusto, si nos escribe a info@fishermanwm, también le podemos contestar por email sus dudas. Y nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias.